Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy viajaremos en el tiempo a una de las historias más impactantes de la Biblia, un relato que demuestra que la fe verdadera no conoce límites y que la valentía puede desafiar hasta al rey más poderoso del mundo. Prepárense para conocer la increíble historia de Sadrac, Mesach y Abed-Nego y el milagro en el horno de fuego. Para entender la magnitud de este evento, primero debemos ubicarnos en el contexto histórico. Estamos en el siglo VI a.C., en el corazón del imperio babilónico. El rey Nabucodonosor ha conquistado Jerusalén y ha llevado cautivos a miles de judíos, incluyendo a la élite intelectual y a los jóvenes más prometedores. Entre ellos se encuentran tres amigos inseparables, Ananías, Misael y Azarías, a quienes los babilonios les cambiaron los nombres por Sadrac, Mesach y Abed-Nego. Estos jóvenes no eran prisioneros comunes. Gracias a su sabiduría, inteligencia y, sobre todo, su profunda devoción a Dios, rápidamente destacaron y fueron puestos en altos cargos administrativos del imperio. Servían al rey con excelencia, pero su lealtad más profunda pertenecía a alguien mucho más grande, al Dios de Israel. Y esta lealtad estaba a punto de ser puesta a la prueba más extrema que podamos imaginar. Nabucodonosor, en la cima de su poder y quizás cegado por su propio ego, tuvo una idea grandiosa y terrible. Mandó a construir una colosal estatua de oro. Imaginen sus dimensiones, casi 30 metros de altura y 3 de ancho, una figura imponente que brillaba bajo el sol de Babilonia, un monumento a su propia gloria. Luego, emitió un decreto que resonó en todo el imperio. Cada vez que sonara la música, trompetas, flautas, arpas, liras y toda clase de instrumentos, todos, sin excepción, debían postrarse y adorar la estatua de oro. ¿Y el castigo para quien desobedeciera? Ser arrojado de inmediato a un horno de fuego ardiente. La orden era clara y la amenaza, mortal. En la llanura de Dura, se congregaron todos los oficiales, gobernadores, jueces y líderes del imperio. La música comenzó a sonar, una sinfonía majestuosa que llenaba el aire, y al unísono, miles de personas se inclinaron rostro en tierra, adorando el ídolo dorado. Pero en medio de esa multitud sumisa, tres figuras permanecieron de pie, firmes, erguidos, desafiantes. Sadrac, Mesach y Abed-Nego no se arrodillaron. Para ellos, solo había un Dios digno de adoración, y no estaba hecho de oro por manos humanas. Su valiente desobediencia no pasó desapercibida. Algunos funcionarios caldeos, quizás movidos por la envidia o el celo político, corrieron a acusarlos ante el rey. Le dijeron: «Rey, para siempre vivas. Hay unos varones judíos, Sadrac, Mesach y Abed-Nego, a quienes pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, que no te han respetado. No adoran a tus dioses ni se inclinan ante la estatua de oro que has levantado». La furia de Nabucodonosor fue incontenible. ¿Cómo se atrevían tres de sus propios administradores a desafiar su decreto real, a humillarlo públicamente? Los mandó a llamar de inmediato. Al verlos frente a él, intentó darles una última oportunidad, quizás por el aprecio que les tenía. Les preguntó si era verdad que no adoraban a sus dioses. Luego les dijo: «Ahora pues, ¿están dispuestos? Cuando suene la música, si se postran y adoran la estatua, todo estará bien. Pero si no lo hacen, en la misma hora serán echados en medio de un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será aquel que los libre de mis manos?». La pregunta del rey no era solo una amenaza, era un desafío directo al poder del Dios de Israel. Pero la respuesta de los tres jóvenes hebreos es una de las declaraciones de fe más poderosas de toda la Escritura. Con una calma y una convicción que solo puede venir del cielo, respondieron: «Nabucodonosor, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, que sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado». Pensemos en esto por un momento. Ellos no dijeron: «Dios nos va a salvar, así que no nos preocupamos». Dijeron: «Nuestro Dios puede salvarnos». Y luego añadieron la parte más crucial: «Y si no». Incluso si Dios, en su soberanía, decidía no intervenir, su decisión ya estaba tomada. Su obediencia no dependía del resultado. Estaban dispuestos a morir por su fe. Esta es la esencia de una confianza inquebrantable.
La respuesta de los jóvenes fue como echarle combustible al fuego de la ira del rey. El rostro de Nabucodonosor se desfiguró por la rabia. La escena se volvió terrorífica. Gritó una orden escalofriante: caliente en el horno 7 veces más de lo normal. 7 veces, un número simbólico que representaba la perfección de su furia. El calor era tan intenso que los soldados más fuertes del ejército, encargados de atar a Sadrach, Mesach y Abednego, murieron al instante, consumidos por las llamas que salían del horno, simplemente por acercarse a la boca del mismo. Los 3 jóvenes, atados y vestidos con sus mantos, túnicas y sombreros, fueron lanzados sin piedad al corazón del infierno en la tierra. Para todos los presentes, era una sentencia de muerte segura e instantánea, un final trágico para 3 hombres que se atrevieron a desafiar al rey. Pero entonces, ocurrió lo imposible. Nabucodonosor, que observaba la ejecución, se levantó de un salto, completamente desconcertado. Su rostro pasó de la ira al asombro absoluto. Miró fijamente el interior del horno y les preguntó a sus consejeros: ¿no echamos a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron: es verdad, oh rey. Y entonces, el rey pronunció las palabras que cambiarían todo: pues yo veo 4 varones sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a un hijo de los dioses. Imaginen la escena, dentro del horno, donde la muerte debería haber sido instantánea. No solo estaban los 3 hebreos vivos, sino que estaban desatados, caminando tranquilamente, como si estuvieran dando un paseo por un jardín. Y no estaban solos. Una cuarta figura, de apariencia celestial y gloriosa, estaba con ellos. La tradición cristiana ha interpretado a menudo a este cuarto ser como una cristofanía, una aparición de Jesucristo antes de su encarnación. Él estaba allí, en medio del fuego, protegiendo a sus fieles. El fuego que mató a los soldados del rey no podía tocar a quienes estaban bajo la protección del Todopoderoso. Asombrado, Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno y gritó: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan. Y ellos salieron de en medio del fuego. Todos los altos funcionarios del imperio se arremolinaron a su alrededor, examinándolos con incredulidad. El milagro era total y absoluto. Ni un solo cabello de sus cabezas se había chamuscado. Sus ropas estaban intactas. Y lo más increíble de todo, ni siquiera olían a humo. El fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos. El rey más poderoso de la tierra quedó sin palabras. Había desafiado al Dios de los hebreos, y la respuesta había sido una demostración de poder abrumadora. En ese momento, Nabucodonosor alabó al Dios de Israel, reconociendo su soberanía. Emitió un nuevo decreto, esta vez ordenando que nadie en su reino pudiera decir nada en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, bajo pena de ser descuartizados y sus casas convertidas en escombros. Porque, como él mismo dijo, no hay Dios que pueda librar como este. El rey, que había exigido adoración para sí mismo, ahora ordenaba respeto para el Dios verdadero. Esta historia es mucho más que un relato de supervivencia. Es una poderosa lección de fe, integridad y valentía espiritual. Nos enseña que la verdadera lealtad a Dios a menudo nos pondrá en conflicto con las demandas del mundo. Habrá presiones para comprometernos, para arrodillarnos ante los ídolos modernos, ya sea el éxito, el dinero, la popularidad o la ideología dominante. La fe de estos 3 jóvenes no era una fe de conveniencia, era una fe de convicción. Su valentía no era ausencia de miedo, sino la decisión de obedecer a Dios a pesar del miedo. Su declaración: y si no, es un desafío para cada uno de nosotros. ¿Seguiremos a Dios solo cuando nos promete bendiciones y liberación, o lo seguiremos incluso si el camino nos lleva a través del horno? El milagro no fue que Dios los salvara del horno, sino que estuvo con ellos dentro del horno. A veces, Dios no nos libra de las pruebas, pero nos acompaña fielmente a través de ellas. Y es en medio de ese fuego donde su presencia se manifiesta de la manera más poderosa, refinando nuestra fe y mostrando su gloria al mundo. Así que, la próxima vez que enfrentes una prueba que parezca un horno de fuego, recuerda a Sadrach, Mesach y Abednego. Recuerda que no estás solo. El mismo que caminó con ellos en el fuego, promete estar contigo hasta el fin del mundo. Mantén tu fe firme, tu integridad intacta y confía en que, sin importar el resultado, el propósito de Dios siempre prevalecerá.
Gracias por acompañarnos en este increíble viaje bíblico. Si esta historia te ha inspirado, no olvides darle like, compartirla con alguien que necesite escuchar este mensaje de esperanza y suscribirte para más contenido que fortalece el alma. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga abundantemente hoy, mañana y siempre.